interés de explicarse la naturaleza a partir de la naturaleza misma, lo cual dio pie a muchas respuestas, pero como dijimos, con Sócrates ya en el siglo V antes de las guerras médicas, ya que se está viviendo el periodo de paz, conocido como el siglo de Pericles, que es el siglo V, antes de que al final del siglo V Esparta le declare la guerra a Atenas, empezando las guerras del Peloponeso. Bueno, en ese periodo de paz, conocido como el siglo de Pericles, que es el periodo clásico de la Grecia antigua, pues ahí Sócrates le da un giro radical a la filosofía, aunque no fue Sócrates solo, ¿no? O sea, yo les dije que Sócrates, el giro socrático más bien consistía en llevar el preguntar desde la naturaleza hasta la ciudad. ¿Por qué? Porque se iba a preguntar por las cosas importantes. Va a haber un puto desmadre. ¿Qué pasó? Hey, Christopher, pues, tu micrófono. Va. Sí, va. Decíamos que llevaba el preguntar filosófico al preguntar por el ser humano, pero por el ser humano no nada más en cuanto a ser natural, sino en cuanto a ser político, es decir, ser que vive en una ciudad, a diferencia de todos los otros seres que hay, o sea, solo el ser humano vive en ciudad y por lo tanto solo al ser humano le afectan un conjunto de situaciones, circunstancias específicamente humanas. Les decía, ¿no? Como la virtud, como el gobierno, el lenguaje, obviamente el vicio, como la justicia, la injusticia, todo este tipo de cosas que no parecen existir en el ámbito natural, ajá, pero que son indispensables para explicarnos nuestra propia vida en relación con los demás, ¿no? Porque el ser humano no puede no estar en relación con otras personas. O sea, digo, los monjes budistas o el Zaratustra de Nietzsche o así, son excepciones que toman la decisión de irse, ¿no? O sea, por motivos religiosos o por motivos espirituales, pero de otro tipo, ¿no? Los seres humanos siempre estamos entre seres humanos, y siempre estamos relacionados con esos otros seres humanos mediante el lenguaje. No es, o bueno, por lo menos no podemos saber con precisión si pasa lo mismo con las abejas, con las hormigas o con los lobos o con los animales que se juntan en manadas. Lo que podemos decir es que ellos se juntan por instinto, pero no lingüísticamente. En cambio, el ser humano sí, lo cual ya produce un montón de cosas, ¿no? Provoca que tenga que buscarse la mejor manera de gobernarse, la mejor manera de establecer una sociedad, la mejor manera de distribuir las actividades, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, pues Sócrates da este giro, pero no es solamente Sócrates, porque ya les decía yo, en el siglo V también se va a dar un fenómeno cultural muy, muy particular. En Atenas les decía yo que, a diferencia de Esparta, que tenía una sociedad regida y estratificada de acuerdo con la milicia, con el ejército, Atenas era una democracia, no, bueno, sí, los ciudadanos quedan muy pocos, pero sí había esa categoría de ciudadanos, todos tenían derecho al voto, todos tenían derecho a ser propietarios, todos tenían derecho a buscar por ellos mismos la superación, pues, ¿no? La superación social, digámoslo así. Y todos en asambleas decidían cuestiones relativas a la ciudad, ¿no? A la injusticia, a los crímenes, etcétera. Hacían asambleas, ¿no? En donde votaban y ese tipo de cosas. Y bueno, en este ambiente, en esta situación política democrática, se permitía a cada quien dedicarse a lo que quisiera, ¿no? Es decir, cada quien era libre de dedicarse a lo que fuera, a diferencia de en Esparta, que en Esparta cada quien tenía su labor bien dirigida de acuerdo con su posición social. En Atenas no. En Atenas, bueno, aparte de los esclavos, aparte de los trabajadores, de los de los comerciantes, que eran pocos, aparte de ellos que sí tienen su actividad bien dirigida, o sea, bien determinada por su posición social, pues los ciudadanos libres, ellos sí podían elegir lo que fuera. Ajá. Y los ciudadanos libres, muchos, se dedicaban como tenían, digamos, poder económico, a mantener o a retribuir
a artistas, a poetas, a filósofos, a intelectuales, etcétera, ¿no? Total que, más bien de tal manera que en Atenas clásica se presentan las grandes obras, ya les dije, ¿no? Arquitectónicas, escultóricas, pictóricas, dramáticas, poéticas, etcétera, filosóficas también, porque se da Platón al final de esta época, pero particularmente surgió un movimiento intelectual conocido como la sofística, ajá, sofística, con acento en la I, ¿verdad? Sofística, porque es esdrújula, ajá, sofística. Y los sofistas, obviamente, son personajes muy interesantes porque gracias a ellos también se desarrolló la filosofía de Sócrates, vamos a decir, ¿por qué no? Los sofistas, como ustedes saben, ¿no? Sofía, ¿qué es su sabiduría? Entonces los sofistas se declaraban a sí mismos sabios. Ellos se decían sabios o bien uh, maestros de sabiduría, para ser más precisos, ¿no? Digamos, las personas, los jóvenes principalmente, pero muchas personas pensaban que los sofistas eran sabios, con Sofía, como que algunos confunden a los sofistas con los sofos sabios, pero la mayoría, o más bien ellos, los sofistas se venden a sí mismos como maestros de sabiduría, ajá, es decir, ellos se autoproclamaban capaces de enseñar y transmitir, ajá, el conocimiento en cualquier materia, ¿no? Porque la sabiduría es el gran conocimiento de todo, ¿no? El conocimiento de las causas de todo. Entonces, ellos pretenden, ajá, pretenden ser capaces de enseñar a los jóvenes o a los que lo quisieran, pero en general a los jóvenes acerca de cualquier área del conocimiento, ajá, que deseen aprender. Ajá, desear en eso es una forma verbal que casi no se usa, pero tiene que ver con, o sea, es ¿cómo se llama? Es futuro, pero futuro subjuntivo, desearen, sí, va. Esa casi no se usa más desearan, que es presente en el subjuntivo, pero este es futuro de subjuntivo, es decir, que quisieran a futuro aprender sobre cualquier cosa, ¿no? Es decir, los sofistas decían, pues nosotros sabemos cualquier cosa, con nosotros pueden aprender lo que sea. Había algunos, por ejemplo, que sí decían así, yo le enseño lo que quiera a quien quiera, simplemente lleguen con el dinero para pagarme y me dicen de qué quieren aprender y yo les enseño. Otros, como Gorgias, por ejemplo, eran un poco más cautos, simplemente decían, no enseño de lo que sea, simplemente yo enseño lo más importante que se puede aprender, yo les puedo enseñar lo más importante que los puede orientar a los jóvenes a ser a ser grandes políticos. Es decir, se dice que tanto Gorgias como Protágoras, ajá, que son los sofistas más importantes, Gorgias y Protágoras, particularmente Protágoras, pero sí sé que los dos conocían a Pericles. Pericles era el gobernante importante en este periodo. Lo conocían, de hecho ellos lo educaron, ellos le enseñaron a hablar, ellos le enseñaron a declamar, ellos le enseñaron el arte de la retórica, ajá, que es un arte importantísimo. A ver, ya medio les di unas ideas al respecto, pero yo les pregunto a ustedes a ver qué tendrán ustedes que enseñar, o sea, que saber enseñar a alguien, bueno, a las personas a quien fuera, qué es lo que tendrán que saber ustedes para poder decir
que pueden enseñar cualquier cosa. A ver, por ejemplo, ¿hay alguien que parezca que sabe de todo o no? Piénsenle tantito, ¿no, profes? ¿O qué tendrán que saber enseñar para hacer creer a los demás que saben de todo? Hay una reunión, bueno. ¿Nadie se le ocurre? Profe, ¿Qué pasó? bueno, yo diría que puede ser tanto filosofía como matemáticas, ¿no? No, 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 ni filosofía ni matemáticas, porque, o sea, el matemático, o sea, puede saber muchas matemáticas, pero llegas y le preguntas, oye, ¿y qué es la justicia? ¿Te vas a saber responder el matemático? O ve con el filósofo y te sabe decir que es la justicia, pero si le preguntas cuál es la ecuación de la curva de no sé qué desmadre, ¿no? O cuál es la fórmula del anhídrido de no sé qué, ¿no? O algo así. No, o sea, yo creo, Ángel, que sí, la filosofía y las matemáticas se aproximan a un tipo de conocimiento muy, muy importante y fundamental, pero yo, bueno, y yo creo que no, solamente es la filosofía en cierto sentido aparenta saber de todo, en cierto sentido. Pero, por ejemplo, si vas y me preguntas sobre el óxido nitroso y cuál es el efecto que da en el contacto con las superficies de no sé qué, pues ahí sí no voy a saber, ¿no? Pero no, ni matemáticas ni filosofía, aunque la filosofía en un sentido podría hacerlo. Piénsenlo un poquito más. A ver, ¿qué tendría yo que saber manejar muy bien o utilizar muy bien para convencerlos de que sé de cualquier cosa? Muy bien, Ángel, estuvo bien tu intento por decir, pero a ver, ¿alguien más que se le ocurra? ¿No? Mm, yo iba a decir que la física, pero no, no creo que sea la física. No, no, bueno, no, aparte, Dana, lo que pasa es que estamos hablando de los sofistas en el siglo V antes de Cristo. La física era la pregunta por la naturaleza, ¿no? O sea, y no era lo que conocemos hoy como física, que se supone que habla acerca de todos los movimientos posibles en el universo, pero no, tampoco la física. Gracias por tu respuesta. Pero bueno, a nadie más se le ocurre. No lo piensen, bueno, es que no hay que pensarlo tanto en una materia o una asignatura, sino más bien lo que hay que saber Profe, utilizar. A ver, dime, Ángel. no podría ser algo así, por ejemplo, la experiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, yo soy de 17 años, Ajá, y hay muchas cosas que no sé, pero si ajá. le pregunto, por ejemplo, a mi papá, que es mayor de ya 40 años, se puede, ya sabe más cosas que yo, así que se puede ver como la experiencia de cada persona. Ok, la experiencia tiene que ver también, o sea, sí, se requiere cierta experiencia para eso, sí. Pregunta por aquí que si psicología, no, en ese entonces tampoco había psicología, digo, hasta Aristóteles, bueno, Sócrates y bueno, Platón con el Fedón, en donde habla acerca del alma humana, digamos, el Fedón es la primera obra tal cual de psicología, porque habla del alma, el Fedón, que es psique. Después Aristóteles producirá su tratado Peripsique, que es acerca del alma, ese sí es considerado por los psicólogos como la obra fundacional. Pero no, no, no digamos que no es la psicología. Gracias también por esa respuesta. A todos los que intentaron decir gracias. No, justamente aquí lo voy a escribir en el chat. Lo que uno tiene que saber utilizar muy bien para aparentar saber de cualquier cosa es saber utilizar el lenguaje. Ajá. Es decir, saber hablar y saber escribir o saber escribir más bien. ¿Por qué? Porque si uno sabe hablar, uno sabe escribir, uno sabe utilizar el lenguaje, uno puede hablar de cualquier cosa que le digan. Ajá. De cualquiera. ¿Sí? De hecho, uno puede aparentar saber un montón de cosas. Por ejemplo, la otra vez
la otra semana vi a una amiga mía que era amiga de la carrera, ¿no? O sea, no la veía hace muchísimo tiempo, pero ella se fue a estudiar a Canadá y después a Inglaterra, ajá, pero griego, ajá, sí, o sea, no específicamente filosofía, sino se fue a estudiar griego y a aprender griego, chido, ¿no? Así. Y una vez que regresó, que una vez se está yendo a un seminario con uno de nuestros profesores, ajá, que ese hombre sí sabe griego, porque él aprendió griego en Chicago, yo me acuerdo, o bueno, sí nos contó que él aprendió con Leo Strauss y así con otros, este, y cuando estaba en un seminario con otros profes de Acatlán, de hecho, mi amiga se dio cuenta de que los demás profes que a nosotros nos apantallaban cuando íbamos en la carrera, porque sabían algunas cosas de griego, en verdad no sabían griego como nos hacían creer que sabían. ¿Sí ven? Yo mismo, o sea, yo mismo no sé griego como para ponerme a hablar en griego así con mi profe, solo me sé algunas palabras, algunas cosas, me sé algunas reglas, sé algunas, sí he tomado cursos de griego y sí todo el asunto, pero no, yo, o sea, puedo aparentar ante quienes saben que sé más de lo que sé, ¿no? Aunque, bueno, sé lo suficiente, pues, para mis clases, y eso está chido, pues, en su momento, a ver si estudio un poco más, pero es un ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, los profes de filosofía, y que por eso yo pienso que la respuesta de Ángel se acercó bastante, pues nos enseñan a hablar, a escribir, a argumentar muy bien en la carrera, igual que a los de letras, ¿no? O sea, de tal manera que cuando damos clase ante gente que no sabe lo que nosotros sabemos, como bien decía Ángel, o sea, como son jóvenes, no saben tantas cosas, es posible hacerles creer que sabemos de todo, ¿no? De hecho, hay profes de filosofía que hasta se atreven a hablar de física, que hasta se atreven a hablar de matemáticas, que hasta se atreven a hablar de geografía o de lo que sea, pues porque saben argumentar, pues, y saben, decir cualquier cosa. Por eso les pone, sí, no sé si les pone aquí arriba, no les puse, bueno, es que el arte de utilizar el lenguaje se llama retórica. Ajá. Lo que saben ellos sea retórica, les saben enseñar. Por eso Borges decía, yo entreno a los jóvenes a ser políticos, porque los políticos deben saber hablar de cualquier cosa. Ustedes fíjense en los discursos de AMLO y antes en los de Peña y antes en los de todos los presidentes, tienen que hablar de todo. Si ven, tan es así que tienen a sus asesores, a sus secretarios, ¿no? O sea, obviamente el Poder Ejecutivo se distribuye por secretarías, uno es de salud, uno de desarrollo social, hacienda, etcétera, etcétera, pero el presidente debe saber un poquito de cada una de esas cosas para poder transmitir todo al pueblo, pues, ¿no? Al pueblo que no sabe, es decir, a alguien que no sepa de salud o de educación o de desarrollo social o de lo que sea, puede creer que AMLO sabe de todo eso, cuando no es cierto, simplemente sabe hablar, bueno, sabe a su manera, porque justamente muchos de los del PRI y del PAN se quejan de que no sabe hablar, pues tal vez no sabe hablar con la misma retórica que ellos hablan, como que ellos están acostumbrados, que es mucho más apantallante, ¿no? Que es mucho más así como rimbombante. De hecho, por ejemplo, la retórica es el arte de saber convencer a la gente mediante lo que uno dice. Ajá. ¿Y por qué se convence a la gente? Porque la gente cree que es verdad lo que uno dice cuando lo que se dice bien. Ajá. Es decir, para que le crean a uno, basta que ese uno, o sea, sepa decir las cosas de manera convincente, no de manera verdadera. Ajá. Entonces, es importantísimo este arte en la retórica, porque todo aquel que habla o que escribe puede estar engañándonos o no. Por ejemplo, si uno lee la fenomenología del espíritu de Hegel, se pone a leerla, dice qué hueva. En cambio, si uno se pone a leer Los Miserables, o se pone a leer Crimen y Castigo, o se pone a leer Los Tres Mosqueteros de Dumas, su retórica es chidísima. O sea, un literato, un poeta, lo que necesita es retórica, ante todo. Retórica que convenza, que nos haga sentir incluso que los personajes de los que habla son reales. Ese es el poder de la retórica. Platón, en el Gorgias,
es un diálogo justamente en donde habla con el sofista Gorgias, Sócrates, nos dicen por ahí, la retórica es el arte de hacer pasar a las cosas buenas por malas y a las malas por buenas, a las cosas verdaderas por falsas y a las falsas por verdaderas. Eso es la retórica, porque el lenguaje es así de poderoso. Ajá. Y entonces, en Atenas, en el siglo V de Pericles, se caracterizó por darle entrada a todos los sofistas de toda la era de Gorgias, del que le estoy hablando. Él era de Leontinos, una región, otra región, creo que estaba por Italia, Leontinos, pero él iba a Atenas a hacer escuela. Protágoras es de Abdera, él va a Atenas a hacer escuela. Hipias, no, él no sé de dónde sea, pero él va a Atenas a hacer escuela. De hecho, el conjunto de los diálogos platónicos, la mayoría de ellos son diálogos en donde aparece Sócrates hablando con algún sofista, con algún sofista y con sus discípulos, ¿no? Con sus estudiantes, porque casi siempre los sofistas, Protágoras, Gorgias, Hipias, etcétera, casi siempre se hartan de hablar con Sócrates en algún momento dado y se quedan hablando los discípulos, ¿no? Ahorita vamos a explicar por qué se da eso. Lo primero que quiero que quede claro es que el ambiente intelectual en Atenas hizo posible que los sofistas fueran sin bronca a vivir a Atenas y desarrollar su profesión. Su profesión, ¿por qué? Porque ellos son los primeros, antes que cualquier presocrático y antes que, o sea, no, y de hecho los presocráticos no lo hacían y tampoco, por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles, los sofistas cobraban por sus enseñanzas, cobraban un salario, pues, ¿no? Yo puedo enseñar lo que quiera a quien quiera, pero si tienen el dinero para pagarme. Una vez en un curso que yo tenía de griego, justamente allá en la Facultad de Filosofía y Letras, nos decía el profe no era de filosofía, era de clásicas, y nos decía, aquí en la facultad, aparte de la como estatuta, bueno, el busto que hay de Sócrates ahí en uno de los jardines de la facultad, deberían poner uno de Protágoras. ¿Por qué? Porque Protágoras fue el primero que cobró por enseñar y nosotros a qué nos dedicamos a cobrar por enseñar. Entonces él lo decía en broma, porque digamos, la historia de la filosofía siempre ha tildado o tachado a los sofistas justamente porque cobran y porque enseñan a convencer usando el lenguaje de lo que sea, no solo de la verdad, los tachan de sabios aparentes, es decir, falsos sabios. Porque aparte, bueno, el hecho de que Platón pusiera en sus diálogos a Sócrates a hablar con ellos, casi siempre Platón como que le pone más razón a los argumentos que da Sócrates que a los que dan los sofistas. Es decir, hacen pensar los diálogos platónicos que el que está bien es Sócrates, el filósofo, y no ellos los sofistas, ¿no? Y luego Aristóteles escribirá entre sus obras, las obras de lógica, tiene una que se llama Sobre las refutaciones sofísticas, en donde habla de que la sofística, los sofistas, mentían y ya. Entonces, bueno, estos dos, tanto Platón como Aristóteles, ya como que marcaron a los sofistas como falsos sabios, como sabiduría falsa, la retórica, como opuesta a la verdad, es decir, como opuesta a la filosofía, tanto la retórica como la sofística, y eso yo creo que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Yo creo que los sofistas no eran necesariamente mentirosos, no eran necesariamente malas personas, no eran necesariamente contrarios a la filosofía y tampoco la retórica es opuesta a la filosofía. Por ejemplo, voy a avanzar, ¿no? Sócrates nos cuenta en la apología de Sócrates, de entrada les digo lo que ya les dije la vez pasada, Sócrates no escribió. Sócrates pensaba que se filosofaba oralmente y ya. De hecho, Gorgias, Protágoras, los sofistas sí escribían, se tienen algunos fragmentos de ellos, ¿no? Gorgias es famoso por tener un texto en el que él hablaba de la naturaleza, pero él
decía, la conclusión de Gorgias es nada existe, nada existe. Y si algo existiera, de eso que existiera no se podría hablar. Y si se pudiera hablar, no se podría hablar con verdad. ¿Sí ven? Es decir, todo es falso, nada es verdadero. Por lo tanto, ahí ya no lo dice Borges en su texto, sino uno lo infiere, pues se puede decir cualquier cosa. ¿Sí ven? Ya que nada existe, pues nada es verdadero. Y si no es verdadero, pues todo puede pasar por verdadero. Solamente hay que aprender a hablar de eso. Ajá. Y Protágoras era famoso porque él en su texto, él decía que el hombre, bueno, no más bien el ser humano, todo antropón, el ser humano es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Es decir, cada uno de los seres humanos, cada individuo, por ejemplo, va a ser el juez justo y verdadero de lo que sea que diga y que defienda. Es decir, la opinión de todos vale, simplemente hay que aprender a decirla y defenderla. Ah, bueno, digamos que la ideología hoy se acerca mucho a la de Protágoras, porque hoy toda opinión vale, simplemente hay que saber decirlo y no decir tonterías. Y ni siquiera hay que saber decirla, sino hay que saber convencer a la gente de que aunque lo diga de manera no convencional, es válido, ¿no? Como este asunto de toda la jerga que se usa en las redes sociales, ¿no? En el Facebook, de poner GPI o poner caritas o cualquier cosa, eso, pues eso no existía antes. Y ahora existe, pues ¿por qué? Pues porque la gente lo usa y ya, ¿no? Y la gente se convence de que es así y todo eso. Es decir, yo creo que los sofistas estarán felices ahorita, tanto Gorgias como Protágoras, pues porque nuestra época se caracteriza por estar muy en contra de las verdades absolutas, ¿no? Que proclamaban a veces los filósofos, a veces los científicos. Pero lo que quiero que vean es que esta sofística era muy importante y estaba en relación siempre con la filosofía, porque Sócrates, ajá, él se proclamaba en Atenas amante de ella, ¿no? Él deseaba conocer. Jennifer Bocanegra salió y volvió a entrar. Bueno, ok, qué bueno que vuelve a entrar. Pero el chiste es que este intelectual en Atenas, muchos sofistas sí eran tildados o señalados como mentirosos en la Atenas clásica. De hecho, a Protágoras lo enjuiciaron y lo acabaron corriendo. Una vez que Pericles perdió el poder, a Protágoras lo señalaron y lo exiliaron de Atenas, le prohibieron volver a entrar, porque sí, dijeron, este hombre manipula mucho a las personas con sus palabras, porque finalmente eso hace la gente. La gente que sabe hablar sabe manipular a la que no sabe hablar y se sorprende con cómo habla uno. Ajá. Justamente, de hecho, por ejemplo, los profesores de escuela, de universidad y de preparatoria, de secundaria y de primaria, pues más o menos, pero están tan chavitos los niños que van con ellos, que pues no sé, yo creo que es aquí en el bachillerato, ¿no? En donde los estudiantes ya tienen, y no subestimo a los chavos, puede haber chavos brillantes en secundaria y en primera, sí, pero yo creo que es hasta preparatoria, bueno, hasta bachillerato, en donde se da en general una toma de conciencia por parte de los jóvenes, en general, que ya pueden irse interesando por las cosas que se le dicen en las clases. Pueden, no necesariamente y no todas, ¿no? O sea, puede que nuestro profe de cálculo no sea muy bueno en retórica y no sepa hablarnos, no sepa transmitirnos lo que nos debe transmitir y, y nos dé flojera. Pero puede que a otro de otra clase, no sé, sepa hablar también de lo que quiera hablar y decirnos y convencernos que se vuelva así como, ay, qué buen profe es, ¿no? Generalmente los buenos profes son los que saben usar bien la retórica de la materia que sea. Ajá. De hecho, de filosofía son mejores los que mejor utilizan la retórica, no los que mejor filósofos son. Ajá. Porque eso es diferente. De hecho, en un diálogo platónico fundamental, que es la apología de Sócrates, Sócrates ha sido acusado ante el tribunal ateniense de manipular a las personas con el lenguaje, de corromper a los jóvenes con el lenguaje, y de no creer en los dioses e inventarse sus propias divinidades con el lenguaje. Justamente a Sócrates se le considera siempre
como un sofista, desde el punto de vista de la gente que no es ni filósofa ni sofista, porque los discípulos de Sócrates saben que él es filósofo, a diferencia de los sofistas que tienen otros intereses, ¿no? Pero bueno, a finales del semestre, ya en las últimas semanas, hablaremos en concreto con mucha profundidad, o bueno, con la que nos permite el tiempo, de la apología de Sócrates. Lo que quiero que vean es como si estaba en la palestra, pues estaba puesto la filosofía por un lado y la retórica y la sofística juntas por otro lado. Muchas veces se confundían porque el filósofo necesita saber hablar para poder transmitir sus conocimientos o para poder dialogar. Decíamos que Sócrates pensaba que solamente en vivo, o sea, en el lenguaje oral, era posible transmitir el conocimiento, la sabiduría, etcétera, ¿no? Bueno, para eso hay que saber hablar, es decir, hay que saber retórica, ¿sí? Es decir, lo que quiero que vean, para que no se confundan, es los sofistas son unos que utilizan el lenguaje para enseñar lo que la gente quiera o los políticos quieran, los aprendices de políticos quieran aprender, o sea, les enseñan a hablar y cobran. Esa es la característica de ellos. Sócrates es filósofo, él no cobra, él solamente dialoga, él no enseña nada, de hecho, él dice, no, yo no enseño, si yo enseñara cobraría, yo simplemente platico y las personas que escuchan mis pláticas, mis diálogos, interpretan que les estoy enseñando cosas, porque ¿qué sucede? Resulta que Sócrates, les decía, Sócrates era albañil y era pobre. Ajá. De hecho, su esposa Jatipa no lo quería. Bueno, sí lo quería, pero llegaba un punto en que la hartaba. ¿Por qué? Porque Sócrates, cuando decía, pues voy a trabajar, casi siempre salía y se encontraba a alguien y se pone a platicar, y a platicar, y a platicar, y a platicar, y a platicar. Y ya cuando se iba, se encontraba alguien más. Es decir, nunca llegaba al trabajo, o muy pocas veces llegaba al trabajo porque quedaba platicando. Entonces, pues Sócrates no le pagaban y no llevaba dinero a la casa, pues, ¿no? Entonces su esposa estaba muy enojada pues, porque tenían hijos que mantener y Sócrates no le importaba, le importaba más estar platicando con sus amigotes, ¿no? Porque aparte era amigo conocía a todo el mundo y todo el mundo sabía que Sócrates siempre estaba dispuesto a platicar, ¿no? O sea, de hecho, quienes digan que los filósofos nada más pierden el tiempo hablando de tonterías, pues no están tan equivocados, porque por cierto, una cosa que ya me acordé la semana pasada que no les dije a ustedes, una condición indispensable que es necesaria para que haya filosofía, tanto con los presocráticos como con Sócrates y los demás, es el ocio. ¿eh? Ocio entendido como tiempo libre. ¿Sí ven? Es decir, solamente que no trabaja o que no tiene una actividad determinada para la subsistencia, tiene tiempo libre y ese tiempo libre le permite filosofar. Ajá. Es decir, y de hecho, les pongo, es tiempo libre, pero en griego, lo que nosotros decimos ocio y los latinos decían otium, los griegos lo llamaban schole, que de hecho es la palabra de la que viene el inglés school y el español escuela, porque la school o la escuela es el lugar del ocio, es el lugar a donde van los que tienen tiempo libre a aprender cosas que no son inmediatamente necesarias para la subsistencia. Es decir, si ustedes no aprenden lo que están viendo hoy en mi clase o en cálculo o en derecho o en la materia que sea, si no lo aprenden hoy, pues no dejan de comer hoy. Ajá. Bueno, lo aprendan o no lo aprendan, ¿sí ven? En cambio, si sus papás no van a trabajar hoy, pues les van a descontar el día y está canijo, ¿no? Por eso es el lugar del ocio, de la escuela. Es el lugar a donde van los que tienen tiempo libre. Obviamente, en las condiciones actuales, pues hay quienes estudian y trabajan, ¿no? O sea, y quienes tienen la chamba, a pesar de la pandemia, hayan tenido que estar chambeando. Bueno, eso es, pero su tiempo libre van a la escuela, digámoslo así, ¿no? Sé que ustedes no lo entienden como tiempo libre, porque ustedes dicen, ay, qué hueva, yo mi tiempo libre estaría viendo la tele o el fútbol o no sé, ¿no? Pero deben entender que
el tiempo libre, o sea, solamente el tiempo que no es dedicado en la producción de las condiciones materiales de la supervivencia son las que se enseñan en la escuela. Por lo menos en el momento. Tal vez si se vuelven ingenieros, o se vuelven arquitectos, o si se vuelven cualquier profesión, pues ya esos conocimientos les van a ser fundamentales para subsistir, ¿no? Para trabajar y para tener ingresos. Sí, pero ahorita no. Es decir, si ahorita no les digo, si hoy no les hablo de Sócrates, o si les hablo de Aristóteles o de Kant, da exactamente lo mismo. O si hoy ven la ecuación del tercer grado, o la del segundo grado, o la de la curva, o la de lo que sea, en cálculo, tampoco cambiará las condiciones de su supervivencia. ¿Ven? Ya si se hacen ingenieros o matemáticos chidos, o sea, pues ya sí será importante que sepan todo eso, pero, o si se hacen, si estudian filosofía y se hacen profes, pues será importante saber un poquito, aunque sea de los sofistas de Platón, pero mientras no. Ajá, ¿sí ven? Entonces, por eso la escuela es el lugar del ocio, pero justamente les decía esto, ¿por qué? Porque a Sócrates se le acusa de perder el tiempo, de ser un ocioso. Ocioso ya en el término negativo en el que nosotros solemos utilizar eso de ocio, ¿no? Cuando nos dicen nuestras mamás o nuestras abuelitas o nuestras tías no estés de ocioso, es porque nos dicen no estés perdiendo el tiempo. Para nosotros, estar de ocioso es perder el tiempo. En griego es tener tiempo libre. Tiempo libre para dedicar a las cosas que no son necesarias para subsistir. ¿Va? Que son de hecho la filosofía, la ciencia, el arte y el deporte pues, también, ¿ah? No profesional. Pero bueno, a lo que voy es, a Sócrates se le acusaba de muchas cosas porque se pensaba desde el punto de vista de los ciudadanos que Sócrates era un sofista más, que Sócrates enseñaba cosas, porque Sócrates cuando platicaba con sofistas, por ejemplo, o con gente que se hacía pasar por sabia, él platicaba con ellos y llegaba un momento siempre en la plática en que el experto, el poeta, el sofista o quien fuera que hablaba con Sócrates ya no sabía qué responder. Porque resulta, y esto también lo cuentan en la apología de Sócrates, que un día, a ver, esto es un cuento que sirve, que ya no les cuento al final, pero en la apología de Sócrates, Sócrates dice, a ver, atenienses, me han acusado ante el tribunal por no creer en los dioses, por perder el tiempo enseñando cosas que no sirven y por corromper a los jóvenes. Estos son los tres cargos que le acusan, que le imputan a Sócrates. Y él dice, yo no hago ninguna de esas tres, simplemente les voy a explicar. Hace tiempo, un amigo mío, el amigo de Sócrates se llamaba Crefón, Crefonte le ponen en algunas traducciones, fue el oráculo de Delfos. Acuérdense, el oráculo de Delfos es aquel templo dedicado a Apolo, en donde iban los atenienses y otros griegos a hacer preguntas a las sacerdotisas, ¿no? Acerca del futuro o de cosas que no se veían. Entonces, Crefón fue al oráculo a preguntarle quién era el más sabio de los hombres. Ajá. Y el oráculo, la sacerdotisa, le respondió, no hay otro hombre más sabio que Sócrates. Cuando Crefón fue y le dijo a Sócrates, ¿qué crees? Dice el oráculo que tú eres el más sabio. Sócrates dijo, pero ¿cómo es posible? Y aquí la famosa, la semana pasada les puse la de Conócete a ti mismo, que era de el oráculo de Delfos, pero que Sócrates asumió como propia. Bueno, esta sí es de Sócrates y fue con la que le contestó a Crefón, ¿cómo es posible que yo sea el más sabio de los hombres si yo solo sé que no sé nada? Es decir, Sócrates se reconocía a sí mismo como ignorante, ajá, porque ignorante es el que no sabe. Sí. Vamos bien. Ahora, el contrario del ignorante es el que no ignora, es el que sabe, es el sabio. Sócrates deseaba llegar a ser sabio, pero él era ignorante, ¿no? O sea, pero en medio de los dos, en medio del que sabe que es sabio y el que no sabe que es ignorante, está el que no sabe, pero cree que sí sabe. Ajá. Y también está el que no sabe, pero hace creer a los demás que sí sabe. ¿Sí ven?
Uno, diría mi profesor de estética de la facultad, bueno, de Acatlán, diría, uno es un estúpido, el que no sabe pero cree que sabe, y el otro es un manipulador, un mentiroso, el que a sabiendas de que no sabe, hace creer que sí sabe. ¿Sí ven? A veces se combinan, a veces uno de tanto hacer creer a los demás que sabe, se acaba creyendo uno mismo que sabe lo que no sabe. Ajá. Pero si ven, si me siguen o no me siguen, Sí, Sí, los sabios aparentes pueden estar o entre los estúpidos que creen que saben, o entre los mañosos mentirosos que saben que no saben, pero que hacen pensar que saben, o en la combinación, creen que saben y por eso hacen creer que saben. Ajá. ¿Sí ven? Pero ahí está el asunto. Por eso Sócrates dice que Nefón dijo que el oráculo decía que yo era el más sabio, pero yo solo sé que no sé nada, entonces ¿cómo es eso posible? Entonces, dice Sócrates en la Apología, yo consagré mi vida, mi actividad vital, a investigar con toda la gente que dice que sabe, porque todos sabemos que en Atenas hay gentes, hay poetas, hay políticos, hay sofistas, hay maestros, etcétera, que dicen que saben. Entonces yo me dediqué a ir con cada uno de ellos a ver qué es lo que decían que sabían, y me llegué a dar cuenta en la mayoría de los casos que todos los que decían que sabían no sabían de verdad todo lo que decían que sabían. ¿Sí me di a entender o no? sí. ¿No? ¿Quién dijo que no? A ver, Dana dijo que sí. ¿Quién dijo que no? Nadie dijo que no. Ok, bueno. Gracias, Dana. Y bueno, en cuanto se pierdan o no sepan algo, me dicen, ya sea prenden el micrófono me lo dicen, o lo dicen por el chat, o como sea. Pero bueno, el chiste es que cuando Sócrates se dio cuenta de que la mayoría de los que decían que sabían no sabían completamente aquello que decían que sabían, pues dijo, a eso se debe referir el Dios, a que es más sabio aquel que sabe que no sabe, que aquel que no sabe pero cree que no sabe. No, más bien, pero cree que sabe. ¿Sí ven? Es decir, el que ignora y reconoce que ignora y ya es más sabio. Es decir, lo escribo, ¿no? Es más sabio quizás, dice el Dios, el que sabe que no sabe, que el que no sabe que no sabe, y no sabiendo que no sabe, pues cree que sabe y se la pasa enseñando y diciendo cosas. ¿Sí ven? Haciéndose pasar por sabio. Imagínense, es como si en el CCH, bueno, ahorita no estamos en el CCH, pero ustedes sí conocieron el CCH, ¿verdad? Tuvieron su primer año en el CCH. sí. Sí. Sí, profe. Ok, bueno, imagínense que de repente llegara al CCH un tal Sócrates a meterse a cada una de las clases en la que el profe sabe un montón, el de historia, el de antropología, el de cálculo, no sé, el que sea, ¿no? Y se mete un tal Sócrates y se pone a poner atención en las clases, ¿no? Y siempre, al final, alza la mano y pregunta, oiga, profe, yo tengo una duda. Y la duda que tiene Sócrates siempre es una duda tan fundamental o o sea, tan primera que el profe no sabe responderla, o bien que el responderla implica tirar todo lo que ya explicó. Por ejemplo, si están en clase de cálculo, ¿no? La ecuación, bla, bla, llenan de operaciones el pizarrón, al final dudas, Sócrates alza la mano y dice, pues yo tengo una duda, profe, ¿qué es un número? ¿No? Sócrates, pero ¿cómo que qué es un número? ¿No? O sea, mira ya todo lo que hicimos con números, con variables y con constantes, bla, 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 y me sales con esa payasada. Para contestar tu pregunta tendré que regresarme no al principio de cálculo, sino al principio de matemáticas uno. ¿No? Si ven, así como si ciencias políticas, entra Sócrates a la clase de ciencias políticas, donde ya están viendo las dinámicas ideológicas que hay entre los partidos de neoliberales y los partidos, no sé, diferentes cosas, y Sócrates pregunta al final, oye, pero ¿qué es la política?
Y sale, no, pues es que yo pensaba, o yo he escuchado que en la política es esa cualidad del ser humano que lo hace relacionarse con los demás. ¿Qué tiene que ver eso con lo que me están diciendo los partidos? Los profes van a decir, ¿qué onda? ¿No? O sea, entonces, lo que pasaba es que Sócrates cuando se daba cuenta o hacía que se dieran cuenta solitos los sofistas, los políticos, los poetas y todos que no sabían lo que decían que sabían, pues ellos se enojaban mucho. Se enojaban muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tanto que, pasados los años, lo acusaron, o sea, tres representantes de estos sofistas, de estos sabios, que ya veremos después cómo se llamaban, acusaron a Sócrates de no creer en los dioses, de corromper a los jóvenes y de enseñar cosas indebidas perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, lo acusan de ocioso, de corruptor y de ateo, ¿no? Ahora, ya al final del semestre veremos cómo se defiende de las tres, de los tres cargos, pero por lo pronto con eso, simplemente para conocer quién era Sócrates. Por cierto, Sócrates decía, como yo nada y yo no enseño nada, yo lo que hago es, platicando con nosotros, hacer ver, bueno, hago ver a los que están equivocados sus errores, para que arranquen desde el principio otra vez, ¿no? Para que reconozcan su ignorancia y vuelvan a empezar a conocer. Ahora, Sócrates era muy popular entre los jóvenes. ¿Por qué? Porque resulta que a los jóvenes en Atenas clásica y hoy en día todavía, a la juventud le llama la atención o le atrae bastante, o sea, atrae bastante su atención eh, el hecho de que de las personas que tengan conocimientos. Siempre es algo, siempre es fascinante escuchar hablar a alguien que sabe hablar de lo que sea, o alguien que sabe. O sea, si nos gusta la química y llega una persona de química que habla perfectamente de química, qué chido, ¿no? Si nos gusta la literatura y llega un poeta que sabe hablar muy bien de literatura, nos sorprende, qué chido. Bueno, así Sócrates era muy popular entre los jóvenes porque a los jóvenes les encantaba escuchar a Sócrates hablar, máxime cuando él hablaba con los que se hacían pasar por autoridades con ellos, los que decían, yo sé más que ustedes, los que decían, yo soy tu profe, etcétera, hazme caso, y los hacía quedar mal. Sí, es como si un profe les cae mal, no sé, el que sea, les cae mal el profe de X materia y llega Sócrates a hacer quedar mal a ese profe de X materia frente a ustedes, ustedes van a amar a Sócrates, van a decir, ah, huevo, tú le pudiste enseñar a ese, bueno, echar en cara a ese hombre que no sabe todo lo que dice que sabe y en lo cual él se apoya para mandarnos o para ordenarnos o para lo que sea. ¿Sí ven? Es decir, eso es muy, muy característico de la juventud. La rebeldía y la rebelión siempre está latente en los jóvenes cuando alguien que se pretende presentar como autoridad frente a los jóvenes es es puesto en ridículo o es expuesto por alguien más. Ese alguien más va a pasar a ser de nuestra simpatía, pues, ¿no? O sea, si ven, o sea, si yo les caigo mal y llega alguien y me desmiente, todos ustedes van a decir, ah, huevo, ese que lo desmintió es bien chido, porque este nos cae mal. ¿Ah? Y así es. Entonces, Sócrates era muy, muy conocido por los jóvenes, era admirado por los jóvenes lo acompañaban siempre. De hecho, en los diálogos de Platón, casi en todos, salvo en los de Hipias, el Hipias mayor y el Hipias menor, creo que está solo con Hipias. Bueno, en el Fedro está solo con Fedro, pero Fedro no es sofista, Fedro es un aprendiz de sofista. Pero en casi todos los diálogos están algún sofista, Sócrates, los discípulos del sofista y otros jóvenes, siempre. Porque a los jóvenes les encantaba escuchar hablar a este hombre, ¿no? Entonces, por eso, porque la gente que se presentaba como autoridad ante la juventud, ajá, o sea, era refutada por Sócrates en la conversación porque no podía sostener la conversación, entonces los jóvenes empezaban a desobedecer. De ahí la rebeldía, porque Sócrates hacía, aparte de refutar a estos supuestos sabios, aparte cuando platicaba con los jóvenes, hacía que en ellos surgieran las ideas acerca de lo que les interesaba saber. Es decir, a Sócrates le interesaba conocer de lo que fuera.
él salía y se encontraba a Fedro, y Fedro, ¿de qué quieres hablar? Pues quiero hablar de lenguaje, ok, vamos a hablar de lenguaje. Después se encontraba, no sé, a Lisis, Lisis, ¿de qué quieres hablar? No, pues que de la amistad, vamos a hablar de amistad. No, que ahora, Eutifrón, ¿de qué quieres hablar? No, pues de la piedad, piedad en cuanto a fe, pues, ¿no? Pues vamos a hablar de la piedad, ¿no? Y así, pues Sócrates sabía hablar de cualquier, podía, más, no sabía, podía hablar de cualquier cosa en tanto él no sabía de ninguna. Ajá. Y eso también a los jóvenes les encantaba, porque lo que a ellos les interesa saber, también a Sócrates les interesaba saber, siendo eso lo que fuera. Es decir, si llegaba un joven y decía, yo quiero aprender de geografía, Sócrates decía, pues yo también, vamos a aprender de geografía. No, si yo quiero saber de fútbol, no, yo también, vamos a aprender de fútbol. Y de lo que fuera, es decir, Sócrates era muy admirado y reconocido, muy querido incluso por muchos jóvenes por esto, ¿no? Tanto es así que varios jóvenes lo van a asumir como maestro, el propio Platón. Ajá. Platón, que de hecho Nietzsche dirá en El origen de la tragedia, que cometió el peor error de su vida al conocer a Sócrates y dedicarse a la filosofía, pero ya también de eso hablaremos después. Ahora, el chiste es que este arte, recordemos que arte y técnica son como lo mismo en griego, esta técnica de hacer, platicando, que los jóvenes vayan conociendo, él lo llamaba mayéutica. La mayéutica, dicen los manuales de filosofía, que es el método socrático. Mayéutica. A ver, con acento en la U. Mayéutica. En Los Simpson, por ejemplo, cuando Homero va a ser profesor, su hija Lisa le pregunta, oye, ¿vas a dar clase estándar o vas a dar el método socrático de participación interactiva? Homero no sabe qué responderle, pero Lisa está pensando en la mayéutica. Ese es el método socrático de participación interactiva. Es decir, platicando, participando de la charla, uno se va encontrando las ideas. Ajá. Sócrates se dedica a preguntar, y así sus interlocutores van ellos solitos elaborando la respuesta de lo que ellos estaban buscando. Si ven, Sócrates no da respuestas, Sócrates da preguntas, da opciones, ajá, pero quien va respondiendo es el interlocutor. En eso consiste la mayéutica. Si ven, en ir haciendo que la banda, la gente, vayan pensando por sí mismos y vayan elaborando, construyendo por sí mismos en su cabecita la respuesta a aquello por lo que preguntaban desde un principio. Ajá. Por eso era tan querido Sócrates y tan admirado Sócrates. Ajá. Por esta mayéutica. De hecho, en el Tetetes, en el diálogo llamado Tetetes, ahí es en donde definen mayéutica. De hecho, mayéutica es un término que Sócrates obtiene de la labor de su madre, porque se supone que la mamá de Sócrates era partera, partera de las señoras que ayudaban a parir a las embarazadas, ¿no? Y él decía, lo que yo hago es también ayudar a parir, pero ideas de las cabezas de la gente. Así como mi madre ayudaba a parir niños a las embarazadas, yo ayudo a parir ideas en las mentes que están encintas, es en las mentes que tienen alguna idea que está por salir y que no me le hace falta salir, ajá, que son las que están preguntando, las que tienen dudas. Ajá. Es decir, Sócrates, mediante el diálogo oral, recordemos que él no escribe, platicando, dialogando así en vivo, hace que los jóvenes vayan conociendo. Y eso es importantísimo. Ahora, por un lado, eso hacía con los jóvenes o con los interesados en aprender. Y por otro lado, hacía enojar a los que se las daban de sabios oficiales. Entonces lo acusaron y pues ya les cuento el final de una vez, ya, o sea, retomaremos el apología de Sócrates después, pero justamente en este juicio de Sócrates lo encuentran culpable por una serie de politiquerías locas, porque resulta que cuando Sócrates es acusado a esto en Atenas, ya está declinando la democracia y ya están gobernando los 30 tiranos, gracias a los cuales
Esparta va a poder vencerlos. Recordemos que estamos al final del siglo de Pericles, del siglo V, o sea, Platón ya había nacido, ¿no? Pero era un niño, pero recordemos, decíamos, desde las guerras médicas, Atenas surgió, pero Esparta se mantenía como latente ahí esperando a ver cuándo. Y Esparta vio la oportunidad de invadir Atenas cuando al gobierno de la democracia ateniense llegaron una serie de gobernantes. Uno de ellos fue discípulo de Sócrates, llamado Alcibíades, llegó al poder. Cuando los 30 tiranos, porque es el gobierno de los 30 tiranos, se conoce así, llegó al poder, fue cuando empezó la transición de la democracia ateniense hacia una especie de tiranía. Son los 30 tiranos, ¿no? Y ahí fue cuando Esparta dijo, ahora es cuando, porque ahí están divididos, o sea, están mal acomodados, vamos a atacar Atenas en las guerras del Peloponeso, ya les había dicho, ¿no? Y justamente Esparta invade todo esto. Ahora, el gobierno ateniense que juzga a Sócrates y lo encuentra culpable es el gobierno de los 30 tiranos. ¿Eh? El gobierno que deriva, emana de la democracia ateniense, pues, ¿no? Y dicen, esto es importantísimo, que se debe a que Sócrates no estaba a favor de la democracia, a pesar de que él vivía con ciertos beneficios gracias a la democracia, él podía platicar de lo que fuera y hacer lo que fuera. A pesar de eso, su razonamiento político le llevaba a pensar, pues no es el mejor gobierno posible, porque el mejor gobierno posible para Sócrates y para Platón nos lo enseñará en la República, será el gobierno de uno solo, siempre que ese uno solo sea filósofo. Y ahí ya dimos salto a las ideas políticas de Sócrates y de Platón. Es decir, a ver, aquí les pongo Sócrates. Fue acusado, juzgado y condenado al final del siglo V antes de Cristo. Va. En la transición de la democracia al gobierno de los 30 tiranos. Ajá. Obviamente Sócrates no estaba a favor ni de la democracia, que era la que había permitido llegar al poder a los tiranos. Es decir, por eso los tiranos defienden la democracia, que eso es lo que por ejemplo, eso es lo que se le atribuye hoy a AMLO, se dice que él es un dictador y no sé qué, que llegó al poder gracias a la democracia. Si ven, los que están en contra dicen eso. Entonces, Sócrates no estaba a favor de la democracia ni de la tiranía. Y resulta que estos tiranos llegaban al poder gracias a la democracia. Es decir, estos tiranos van a ver en Sócrates a un enemigo político bien canijo, que tiene una gran influencia y un gran poder, porque todos los jóvenes le hacen caso. Ajá. Y que es más peligroso que los jóvenes enojados con un sistema político, pues pocas cosas. Lo saben, los mexicanos lo sabemos muy bien. El 68 no es gratuito, ¿no? O sea, el gobierno le tiene miedo a los jóvenes enojados. Tanto que pregúntenle a Díaz Ordaz, ¿no? Pero bueno, ese es el asunto. Por lo tanto, Sócrates era un símbolo de peligro, porque Sócrates, Platón nos mostrará en la República de Platón nos muestra que el gobierno ideal para una polis, sabemos que polis es ciudad, justa, es la monarquía. Filosófica, solo filosófica porque filosófica. Es decir, el mejor gobierno de todos
es el de el rey cuando el rey es filósofo. Si el rey no es filósofo, la monarquía devendrá muy probablemente en tiranía. Ajá, porque el gobierno de uno solo, que no se da cuenta de que es la justicia, y solo el filósofo se va a dar cuenta de eso, ahí tengo algo en el cabello, ya, se convertirá en una tiranía sin ninguna bronca, porque quien tiene el poder, y nosotros lo sabemos, se corrompe. El propio Nietzsche lo sabe, ¿no? ¿Sí ven por dónde va el asunto? O sea, Sócrates no era demócrata y no le gustaba la tiranía. Él decía, o sea, la ciudad debe ser gobernada por la razón, por el logos. ¿Quién hace mejor uso del logos? Pues el filósofo que se la pasa preguntando por las cosas. Quien se la pasa preguntando por las cosas seguramente tendrá interés en saber qué es la justicia y preguntará por ella. Entonces, el gobierno del filósofo debe ser más justo. Lo acusaron, lo condenaron a muerte, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, justamente Platón retoma en sus diálogos la figura de su maestro Sócrates muerto por el gobierno ateniense para ponerlo, Profesor, ejemplificar la filosofía. ¿Qué pasó, Fabián? disculpe por interrumpirlo, pero mi compañero, Ethan, dice que le están haciendo movimientos de luz, el que llegaron de la luz y que se le fue la luz. Ok, sí, dile que no se preocupe, que sí, noté que salió, ya ni modo, que si puede regrese y si no, pues que ahí nos vemos. Pero gracias por avisar. Vale, Gracias. usted. Va, va. Ahora bien, como les dije, Platón y Aristóteles eran los otros dos filósofos muy grandes, ¿no? Ambos nacieron a finales del siglo V, ajá, pero ya, digamos, Platón creció durante el gobierno de los 30 tiranos y Aristóteles más bien ya creció después de la democracia, ya en el periodo posterior al periodo clásico, que es el del siglo de Pericles, ¿no? Entonces, les pondré aquí un poco de historia, ¿no? Después de las guerras del Peloponeso, recordemos que el Peloponeso es la punta del triángulo, ese que es el triángulo invertido, que es los Balcanes, en que, por cierto, en que Esparta derrota a Atenas, comienza el periodo helenístico, o bien la transición entre el clásico y el helenístico. El helenístico también se conocerá como periodo alejandrino. ¿Por qué? Porque en el helenístico ya se da el imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno será discípulo de Aristóteles. Pero acabo con eso. Vamos con Platón otra vez. Decíamos, en filosofía, Platón y Aristóteles retoman la enseñanza socrática de que el centro del preguntar debe ser el ser humano y su vida en la ciudad. ¿Sí? Es decir, tanto Platón como Aristóteles reconocen la importancia de la filosofía política, tanto Platón como Aristóteles reconocen, gracias a Sócrates, a la enseñanza socrática, la importancia de la filosofía política, entendiendo por filosofía política la filosofía que pregunta por la vida en la polis, por la vida de las personas en la polis, ¿no? No filosofía de los gobiernos y partidos, no, sino por lo que hacen en la polis. Ahora bien, aparte, ese es el centro del preguntar. O sea, sigue en el centro de todo el conocerte a ti mismo, del oráculo de Delfos, ¿no? Conociéndonos a nosotros mismos es que preguntamos por la polis y por todas estas circunstancias. Ahora bien, sin embargo, Platón y Aristóteles reconocen la importancia de preguntar por más cosas. Y entonces ellos elaboran, digámoslo así, construyen más bien, ambos construyen
teorías filosóficas, digamos. No. Vamos a decirlo, construyen filosofías totales, voy a ponerlo aquí, en torno a el autoconocimiento del ser humano. Autoconocimiento del ser humano. Me explico. Sí, ellos reconocen que lo más importante es conocerse a sí mismos. Por eso en el centro está la pregunta por la ciudad, la filosofía política que digo arriba, ¿no? Sin embargo, no se quedan ahí. Saben que el ansia, el impulso por saber, el impulso por encontrar las causas va más allá de conocer la polis y de conocernos a nosotros mismos. E incluso se dan cuenta que conociéndonos a nosotros mismos, necesitamos conocer a los demás para conocernos mejor. Heidegger dirá, el Dasein, el ser humano, se conoce como ser en el mundo. Ajá. El ser humano se conoce como ser en el mundo. Sin mundo en el cual habita, no se puede conocer a sí mismo el ser humano, dice Heidegger. Yo creo que lo dice en consonancia con Aristóteles, Platón y Sócrates. Es decir, no basta conocernos a nosotros mismos en nuestra individualidad. Por eso en la polis, ¿no? Hay que preguntar por nuestra situación política de ciudadanos, ¿no? Pero tampoco basta con eso, porque esa vida de la ciudad también está enmarcada en un cosmos, como bien reconocen los presocráticos, con el cual también nos relacionamos. Es decir, tanto Platón como Aristóteles, aunque más concretamente Aristóteles, porque él ya escribe tratados, no diálogos, ya Aristóteles va a tener sus obras de retórica, sus obras de física, sus obras de política, sus obras de ética, sus obras de todo, ¿no? Acerca de los animales, acerca de los astros. Aristóteles escribe de todo. Y Platón también, pero Platón en forma de diálogos, porque Platón, y esto ya es más como de manual, Platón va a escribir diálogos, nada más. Es decir, textos que son como obras de teatro, en donde hay personajes hablando unos con otros, ¿no? Porque Platón respeta el principio socrático de que la filosofía o que la filosofía trabaja solamente oralmente. Valga la redundancia, ¿no? Solamente mediante la oralidad, mejor dicho. Es decir, como Sócrates pensaba que la filosofía, la única filosofía que valía era la oral, pues Platón dice, bueno, sí, pero si solo hablamos, pues no le dejamos nada a la posteridad, no dejamos nadie a alguien más que no esté presente en la charla y que quiera enterarse. Entonces yo mejor voy a escribir lo que tú hablaste, Sócrates. Igual que Genofonte hará la misma reflexión y ambos van a escribir diálogos socráticos, ¿sí ven? Es decir, donde muestran a la filosofía de Sócrates en plena acción. Y ese es, por eso se dice, o sea, esa es la esencia de la filosofía platónica. Por eso se dice que igual que la mayéutica es el método de Sócrates, ¿no? Pues el método de Platón será la dialéctica. Porque pensará solo dialogando, solo poniendo los temas con argumentos opuestos y todo esto se puede llegar a la verdad, ¿no? Entonces escribe diálogos. Los diálogos de Platón se dice, yo no estoy muy de acuerdo con esa separación, pero bueno, por eso quiero hacer mi doctorado, pero se dice que los diálogos platónicos se dividen en diálogos jóvenes, diálogos de juventud o aporéticos. Aporía quiere decir quedarse sin salida. Es decir, los diálogos a los que no llega a ninguna respuesta, que quedan en una pregunta absoluta, ¿no? O sea, su conclusión es que no concluyen. Preguntan qué es la belleza y concluyen, pues bueno, concluimos que la belleza es difícil. Y ya preguntan por qué es, no sé, la justicia y llegan a decir, no, pues la justicia es, pues depende desde dónde lo veas, ¿no? Es decir, son diálogos que no contestan.
los de juventud. Después se dice que los de madurez son los diálogos en donde ya pretende dar respuesta a las cosas primeras y ya postula sus teorías verdaderas, ¿no? Y es famosa, esto se los tengo que decir, aunque no esté de acuerdo, pero es famoso que Platón es creador de la teoría de las ideas. Ajá. Bueno, yo no es que no esté de acuerdo, no, o sea, yo reconozco que Sócrates, el Sócrates de Platón, sí habla de que la verdad de las cosas no está en las cosas, sino en las ideas que hay de ellas, es decir, en la idea de perro, no en el perro que está aquí afuera, no en la idea del libro, no en el libro que tengo aquí, en la idea de árbol, no en el árbol que está fuera de mi casa, sino que la verdad de las cosas se encuentra en las ideas. Y en algunos diálogos como La República y como el Fedro y como otros, dice que hay, digamos, una especie de línea acerca de la verdad. Hasta abajo está lo menos verdadero, que son las cosas materiales, y hasta arriba están las ideas que están en un mundo, digamos, de las ideas, en un mundo así como que celeste, ¿no? Donde están las ideas de todo, y que le dan la verdad a las cosas que hay aquí en el mundo. Ahora, la idea principal de todas, nos dice Sócrates en la República, es la idea de bien. Y esta teoría de las ideas que sí dice Sócrates en un diálogo, en un par de diálogos, pero que en otros personajes desmienten, y ahorita les digo por qué les menciono esto, esta teoría de las ideas sí inaugura un conjunto de reflexiones y de posiciones filosóficas, primero neoplatónicas, luego platónicas, bueno, más bien platónicas, neoplatónicas, después combinadas con el cristianismo serán las ideas de la religión cristiana, ¿no? De que el verdadero mundo es el mundo del más allá, no el de aquí, y cosas de ese tipo. Después habrá todo tipo de idealismos en la tradición filosófica, pero yo creo, y esto es mi interpretación según lo que yo he trabajado, he leído, y también lo dicen otros, lo dicen otros especialistas, yo no soy especialista, pero otros especialistas sí lo dicen, que este Platón piensa que la teoría de las ideas solo es una manera de ejemplificar el problema del conocimiento, el problema epistemológico, y que más bien Platón, él como autor, él no creía en esa teoría, sino que él pone a Sócrates a ejemplificar frente a ciertos sofistas o frente a ciertos personajes lo que está diciendo con esa teoría del conocimiento de las ideas, pero que el propio Platón en otros diálogos posteriores se da cuenta de que eso no es así, de que esa es una manera de abordar el tema, pero que Platón propone otras cosas que tienen más que ver con el principio el principio o la esencia de las cosas que no están en un terreno ideal, sino que quién sabe dónde está, sino que hay que buscar y hay que pensarlo más en unos fundamentos más importantes, ¿no? Yo les digo esto porque la mayoría de los profes les dice, anoten, Sócrates mayéutica, Sócrates solo se conoce nada, Platón dialéctica, Platón mundo de las ideas, siempre, como si fuera así. De hecho, así ha funcionado la enseñanza de la filosofía durante mucho tiempo. Yo por eso se los digo, pero yo sí creo que, más bien yo sé que hay textos en donde Platón incluso se burla de la teoría de las ideas. Platón no, sino sus personajes. Esto es importantísimo para cuando leamos, más bien para cuando hablemos al final del semestre de la apología de Sócrates. ¿Por qué? Porque los textos de Platón, al no ser tratados como los de Aristóteles, que dice, bueno, yo voy a hablar de política y la política es esto, bla, 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 bla. No, Platón pone a personajes platicando y platicando y platicando nada más, y nosotros sabemos que las charlas no siempre se dan metódicamente. Entonces, yo diría con Nietzsche y con algunos, bueno, Nietzsche me he enojado, pero con otros, que Platón no, más bien que las obras filosóficas de Platón, los diálogos, son obras que también son poéticas, también son literarias, pues, y en ese sentido deben ser interpretadas como obra literaria. Es decir, así como sabemos que Hamlet no dice todo lo que Shakespeare pensaba, pues tampoco Sócrates en los diálogos dirá todo lo que Platón pensaba. Entonces, no, nomás les digo, ¿no? O sea, la teoría de las ideas sí tiene su origen en Platón,
pero yo no estoy seguro que Platón creyera que esa es la verdad, ¿no? O sea, nada más para que lo tengan guardado en una anotación y ya. Pero bueno, entonces Platón pensó de todo, en el Timeo habla del origen del mundo y en el banquete habla del amor como fuerza cósmica, bien bonita, habla del nacimiento de Eros, que de hecho creo que sí les dejé, no les dejé investigar, pero bueno, ya después se los dejo si quieren, y habla de muchas otras cosas. Bueno, él funda una escuela en Atenas que será la academia, ¿no? La academia ateniense hacia finales del siglo V, principios del sexto, digo del cuarto, vamos en retroceso, una vez que Atenas ya está perdiendo la guerra con Esparta, ¿no? Entonces a esa academia asiste un tal Aristóteles, que viene de esta gira para formarse con el mejor filósofo que hay. Por cierto, bueno, luego les digo, ¿no? Que Platón no se llamaba Platón, Platón es su apodo porque tenía una espaldota, ¿no? O sea, tenía unos grandes platos en la espalda. Luego les digo cuál es el nombre de Platón, pero bueno, Aristóteles llega a estudiar con él y Aristóteles se convierte en uno de los 2 o 3 mejores estudiantes de la Academia Platónica, al grado que cuando Platón decide retirarse y se va a morir, tienen la duda si dejarle a Aristóteles o a otro que no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero o a otro de sus alumnos, y Aristóteles dice, no, yo no importa, yo prefiero, por mi parte, yo abrí mi propia escuela. De hecho, Aristóteles también fundó un liceo, pero aparte resulta que la Academia Platónica se quedó a cargo de otro pensador y así pasó el tiempo, pero Aristóteles, cuando él ya estaba trabajando por su cuenta, fue llamado por el rey Filipo de Alejandría, ¿no? Filipo, que es Filipo III, según creo. Filipo, no Filipio, no, Filipo de Macedonia, dije de Alejandría, no de Macedonia. Es llamado por él para ser el pedagogo o el maestro de su hijo, que tendrá por nombre Alejandro. Ajá. Alejandro de Macedonia, destinado a ser el príncipe, bueno, a ser el rey de Macedonia en un momento dado. Y ahí va a estar el pleno cambio, ya el final de la época clásica. O sea, ya no habrá nada de la clásica, ya ni siquiera transición, porque una vez que Alejandro sea educado por Aristóteles, va a ser educado en las ideas de este filósofo y va a establecer un imperio, porque va a dominar todos los Balcanes y todo lo demás. Antes, Aristóteles, no, esto es historia, ¿no? Lo que les decía, una vez que Aristóteles educa a Alejandro, pues ya lo deja y Alejandro hereda el trono de Macedonia y empieza a conquistar los Balcanes, después Egipto, después Asia Menor, y establece un imperio grandísimo, Alejandro, que va desde ahí, desde Macedonia, el norte de los Balcanes, hasta casi la India. Se dice, Plutarco nos cuenta en las vidas paralelas que Alejandro llegó hasta el río Ganges, ya no pudo cruzar porque el río Ganges estaba muy grande y del otro lado del Ganges había elefantes y criaturas que él desconocía, entonces dijo, mejor no. Pero bueno, esto es ya siglo IV antes de Cristo, mientras Roma ya está empezando a crecer, ya está teniendo su monarquía, pues, y este tipo de gobiernos en Italia. Entonces Alejandro por eso no se fue hacia Roma, hacia Italia, sino hacia el otro lado a establecer su imperio, ¿no? Ahora, ahí le dejamos tantito con la historia, ¿no? Porque recuerden, una vez que Esparta venció a Atenas, un montón de polis, de ciudades se inconformaron porque no estaban de acuerdo con la visión de los espartanos, y este desacuerdo es el que facilitó que Alejandro invadiera los Balcanes y se hiciera reino. Pero bueno, para concluir, digo, Aristóteles, maestro de Alejandro, fue discípulo de Platón y él sí hizo una filosofía total, una filosofía absoluta, digámoslo. En tanto, él sí se creía el filósofo que hablaba de todo, ¿no? Y esta es la única verdad, a tal grado que con Alejandro
siendo Aristóteles un maestro, va a imponer el pensamiento de Aristóteles como el pensamiento dentro del imperio. De hecho, el griego que hablaba Aristóteles, que es el mismo que hablaba Sócrates y Platón, lo establece como el griego de todo el imperio. Ven que había dialectos, así ya va a pasar. Y les digo para pronto, la filosofía absoluta de Aristóteles habla de la naturaleza, habla de política, de física, de retórica, del alma, o sea, será lo de psicología que decía María Fernanda en la mañana, habla de los animales, o sea, habla de los astros, habla de la mente humana en el peripsige. Bueno, él lo entiende como alma, nosotros diremos como mente, y habla del el funcionamiento de la razón. Habla de el funcionamiento de la razón humana en sus escritos de lógica, ¿no? Es decir, él habla, ay, no lo puse enter, bueno, y ya se borró todo lo que escribí. Bueno, a ver, perdón, soy medio güey. Física, política, mente humana, animales, retórica, funcionamiento de la razón. Es decir, Aristóteles sí pretende hablar de todo. Ya, o sea, él pretende unir, digamos, la filosofía socrática con la presocrática, pues a partir de las enseñanzas también de Platón. Y Aristóteles, él ya, digamos, su metodología es más bien, él escribe tratados, él ya no escribe diálogos, él escribe tratados. Ajá. De cada una de esas cosas tiene un tratado enorme, en donde ya son tratados científicos, con pretensiones científicas, ¿no? Ya él, sin pelos en la lengua, él dice, yo voy a hacer episteme, y el episteme pretende llegar a un conocimiento que sea cierto, que sea apodíctico, ¿no? Es decir, que sea verdadero. También hablaba de economía. Bueno, es que la economía existirá hasta el siglo XIX. Pregunta aquí, digamos que pregunta Isaac, ¿habla de economía? Pues es que no como tal, digamos, o sea, es que los tratados de la economía como ciencia surge en el siglo XIX hasta que ya se está dando se está imponiendo el capitalismo como sistema económico, ¿no? Ahí surge con Adam Smith, con David Ricardo, con todos ellos, con los mercantilistas y todo esto, y después la crítica que sale de Marx, pero digamos que las condiciones del sistema económico en Grecia no daban para una ciencia como la economía, aunque ¿sí? En textos como la política, como el Tratado del Alma y algunos otros, habla de Aristóteles de cuestiones que tienen que ver con el oikos. Oikos es hogar. Ajá. La economía es la regla del hogar, es decir, algunos principios tendrá de eso en algunas obras Aristóteles. Como no soy economista, pues nunca me enfocaré en eso, pero también habrá, digamos que hay principio de todo en Aristóteles. De hecho, si ustedes recuerdan sus libros de texto de la primaria o secundaria, todas las materias tenían cosas, ¿no? Salvo las matemáticas, porque ahí sí son Euclides y Pitágoras, pero bueno, es decir, él pretende explicarlo todo. Yo creo que les va a dejar en el módulo leer algunas cosas de la física de Aristóteles, de su noción de la física y todo esto, pero lo que es importante para entender el desarrollo de Alejandro es que Aristóteles coincida con Platón en que la filosofía debe gobernar en la ciudad. La filosofía debe gobernar la ciudad si esta debe ser justa. Solo que él no cree,
bueno, él cree que debe ser un grupo de filósofos, ¿no? Una especie de aristocracia filosófica, ¿no? Pero esta idea de que debe ser o un grupo de pocos o una sola persona la que gobierne, va a ser que la filosofía política, o sea, la comprensión política sea entendida como una filosofía monárquica. Tan es así que Alejandro dijo, pues bueno, yo soy educado por el filósofo, yo también soy filósofo en cierta manera, yo voy a imponer, y mi palabra es la ley, así como dice la canción, ¿no? Y yo voy a imponer las cosas como van a ser, desde Macedonia hasta casi la India, ¿no? O sea, medio mundo era gobernado por Alejandro y va a ser gobernado siempre con un idioma solo que es el de Aristóteles, con una filosofía que es la de Aristóteles, con una verdad que es la de Aristóteles. Lo que quiero que vean es como desde nuestro punto de vista, la filosofía, esta política de Aristóteles y la práctica de Alejandro son bastante totalitarias, incluso la de Platón, absolutistas o totalitarias. Es decir, la derecha en la actualidad se apoya grandemente en este tipo de circunstancias, ¿no? Aunque también veremos, o sea, les dejaré leer y reflexionar acerca del acto y la potencia en Aristóteles, que tiene que ver con la esencia del mundo y de la fisis, es decir, que las cosas naturales son lo que son en acto, pero también son lo que pueden ser en potencia. Es decir, yo soy mis posibilidades, ajá, así como una semillita de naranja es la semillita de naranja en acto, pero es un árbol de naranja en potencia. ¿Sí ven? Ustedes son jóvenes, adolescentes en acto, en potencia, son arquitectos, médicos, no sé, cualquier profesión, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esa es una comprensión también de Aristóteles, ¿no? O sea, que las cosas son tanto lo que son actualmente, de actualidad viene de acto, pues, como en potencia, en lo que podemos llegar a ser. ¿Saben? De ahí que la fisis sea lo que es y lo que puede ser, porque está siempre en movimiento. Alguien dice algo en el chat, como lo que puede ser mañana no son los... Ajá, justamente eso. O sea, aunque en Aristóteles todo está orientado por la fisis, así como un caballito es un cachorro de caballo en acto, pero un adulto de caballo en potencia, según Aristóteles, esto lo especifico muy bien, según Aristóteles nosotros tendremos un conjunto de potencialidades que ya no podemos cambiar. Nosotros llamaríamos, o sea, nosotros diríamos que la genética es, ¿no? Es decir, si yo soy de una familia de gente bajita, pues lo más seguro que mi potencia sea no ser muy alto. Ajá. Si yo tengo en mi potencia familiar, ¿no? Un conjunto de habilidades, o sea, lo más seguro es que yo tenga esas habilidades y no otras. Los griegos pensaban así, ¿no? O sea, o sea, yo no podía, siendo bajito, escoger ser basquetbolista. Yo no podría ser, o sea, siendo pues débil, elegir ser cargador de pesas, ¿no? O sea, levantador de pesas o cargador de cajas en una fábrica, ¿no? Según ellos, no podemos elegir lo que sea, no es todo lo que podemos ser, sino lo que podemos dentro de un límite, así como el conejito no puede querer ser tiburón, o perro, pues también, lo cual contraviene muchas ideas que tenemos hoy en día. Digamos que para Aristóteles, Platón y todos estos que, ojo, son base del conservadurismo, pues no habría tanto lugar para diversidad sexual y ese tipo de cosas para ellos. Entonces, debemos pensarlos en su momento, no asumir eso, o sea, reconocer la importancia de muchas de sus propuestas, pero también cómo muchas de sus propuestas ya son arcaicas, ya no caben, ajá, y ya incluso las políticas, las nociones políticas de que sea un rey, por ejemplo, que gobierna, pues tampoco ya va con el contexto actual, ¿no? Entonces, como dice Gadamer, cada texto en su contexto, debemos entender por qué ellos pensaban que el rey o la aristocracia, pues porque este rey o esta aristocracia tenían que ser filósofas o filosóficas, es decir, para que quien gobernara fuera la filosofía, la cual, según Aristóteles y Platón, se diluye mientras es masificada. Ajá. Porque para ellos el gobierno, por eso no les gusta la democracia, para Aristóteles y Platón, la democracia es el gobierno de la mayoría, y siempre la mayoría tiende a ser vulgar, tiende
Ajá. Es decir, inteligentes son pocos, dirán ellos. Virtuosos son pocos, justos son pocos, siempre. Entonces, cuando se da el gobierno a la mayoría, se da el gobierno a una mayoría que tiende a ser injusta, tiende a ser viciosa, tiende a ser no tan inteligente. Dirán ellos, ¿no? Dirán ellos siempre. ¿Sí ven? Entonces, por eso a ellos no les gusta la democracia. Pero eso en nuestro contexto, en donde sabemos que no, sí, todos tenemos las mismas capacidades racionales y de habilidades y tenemos la libertad de decidir muchas cosas, tanto en nuestra cuestión genérico-sexual como de otras, pues podemos ver las limitaciones que tienen este tipo de discursos. ¿Sale, vale? Sí, Y por eso hay que tener cuidado, por eso no hay que leer a rajatabla a esos autores y también reconocer que nos pueden aportar más, o sea, tampoco decir no tienen nada que decir, nos pueden abrirnos el horizonte, pero siempre pensar que este horizonte pues ya tiene que empatar con cómo se piensa hoy en día, ¿no? Y cómo se vive hoy en día. Entonces, pues bueno, básicamente eso es lo que quería ver con ustedes, de Sócrates, Platón y Aristóteles, y hay dudas, comentarios o algo así. no. Por el momento, ¿no? No, No, profe. muchas gracias. Entonces, pues gracias por haber venido, me dio gusto.